Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ciencia en Frecuencia. El día de hoy me acompaña mi compañero y conductor de este programa, Juan Carlos Hernández Cruz. Bueno, Soy el doctor Jorge Aro. Y bueno, pues nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos en Spotify también como Ciencia en Frecuencia. Y nos escuchamos todos los martes por Radio Universidad, el 89.5 FM aquí en Torreón y el 104.1 en Saltillo, en Radio Universidad. Somos Lobos. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener también a un compañero de la universidad, todos universitarios, todos investigadores, Lobos. Y bueno, aparte es un doble honor para mí porque es mi jefe, el doctor Pablo Ruiz Flores, el jefe del Departamento de Genética y Medicina Molecular del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Doctor, muchas gracias por aceptar venir, bienvenido. bienvenido, doctor. Sí, es un placer estar con ustedes y un honor. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Juan Carlos y todo el equipo. Muchas gracias. Y bueno, pues yo podría hablar horas de la trayectoria del doctor, pero le vamos a pedir que nos hable un poquito de su trayectoria, qué estudió, dónde estuvo de estancia, sus investigaciones más puntuales, más brevemente, ¿no? Que nos platique un poquito de su trayectoria, doc. Sí, bueno, pues a ti no te puedo platicar mucho, ya conoces. No, ya. Sí, pero bueno, yo soy médico de profesión, egresado orgullosamente de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Coahuila aquí. Después, bueno, tengo una especialidad en genética médica realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Y luego, pues nos fuimos a hacer un doctorado a la Autónoma de Nuevo León en Biología Molecular e Ingeniería Genética. Pues soy profesor investigador con mucho orgullo, ya por más de 30 años en la universidad. Pues todos los universitarios son mis compañeros, podríamos decirlo así. Y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, igual que Jorge, y que varios de nuestros compañeros. Y bueno, estamos en el quehacer universitario, tanto en la parte de investigación como en la docencia, y la prestación de servicios, ¿verdad? Y bueno, ese soy yo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, doctor. Y el tema que vamos a tratar hoy, Juan Carlos, es el de clonación humana. Son temas complejos. Ahorita hablamos con el padrecito Arturo Macías sobre temas bioéticos, hablamos un poquito de edición génica. Nos faltó hablar de la clonación específicamente humana, que pareciera algo como de ciencia ficción, pero sí existe la clonación. Entonces, Doc, platícanos primero como una introducción acerca de la clonación humana. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos? ¿Existe? Digo, nos vas a hablar ahorita en extenso, pero así como introducción, ¿qué sería la definición de la clonación y de la clonación humana específicamente? Ok, mira, no sé si quieras ir pasando las diapositivas, Jorge, porque ahí hablamos de un poquito de historia. Bueno, pues ahí tenemos varias copias. Obviamente estos son fotografías, pero de un niño que si nosotros consideráramos que fueran 5 niños vivos y todos derivados de un solo organismo, nosotros diríamos que cada uno de ellos es un clon del original. Y cuando nosotros tenemos un conjunto de derivados de un original, ellos son varios clones, pero a eso le llamamos una clona. Eso es un concepto bacteriano, pero también si esto es posible en humanos, a todos los derivados de un ser original que fueran clones de él, le llamaríamos una clona. Fíjense que la palabra clonación viene del griego klove, que significa cortar, pero es como cuando tú cortas algo a un ser vivo y en lugar de hacer que se destruya, se hacen 2 en lugar de 1, y si lo vuelves a cortar se hacen 4 y así. Ese sería el concepto de clonación, pero si nosotros hablamos de clonación como reproducción de organismos, tenemos la reproducción sexual, eso no es clonación, eso sería algo normal, pero es más bien la reproducción asexual de un individuo completo.
Esto es decir, que no utilizamos la unión de un óvulo con un espermatozoide, sino que utilizamos la información genética de un individuo o cualquier otro organismo para producir una copia idéntica. Eso es lo que sería la clonación. Históricamente, nosotros, antes de eso, déjenme explicarles. Miren, la idea sería así. Las imágenes no están siendo proyectadas, ¿verdad? Solamente. Sí. ¿Ah, sí? Y aparte acá los chicos en la edición van a ir poniendo esas imágenes en Bueno, la ok. presentación. Son muy buenos para editar y eso. Excelente, muy bien, muchachos. Miren, nosotros tenemos a un hombre y abajo tenemos a una mujer. Imagínense que al que queremos clonar es al varón. Entonces, la mujer produce óvulos, es algo que nosotros ya sabemos, y lo que nosotros tenemos señalado en la parte de abajo sería un óvulo, donde lo que está ahí en negritas sería esto sería el material genético de la mujer, y esto sería también material genético de la mujer, pero es algo que llamamos un corpúsculo polar. Entonces lo que necesitamos es, habitualmente lo que ocurre es que viene un espermatozoide, fecunda el óvulo, y entonces se forma un nuevo ser que tiene la mitad de la información genética del varón y la mitad de la información genética de la mujer. Sin embargo, aquí lo que hacemos es quitarle el material genético, ahí Jorge lo está señalando, Sí. quitar el material genético de ese óvulo y entonces dejar el óvulo, a ese óvulo lo conocemos como un óvulo enucleado, es decir, le quitamos todo el material genético. O sea, sirve nada más como un huevo, por así decirlo. Sirve como el reservorio, un reservorio donde nosotros vamos a poner el material genético de nuestro interés. Entonces, a un varón se le quitan células, por ejemplo, de la piel, fibroblastos, y entonces se hacen crecer en un medio de cultivo especial. Y cuando crecen, se toma una de las células del varón y se mete o se inserta en ese óvulo enucleado, que ya no tenía material genético de la mujer. Puede ser cualquier célula. Tienen que ser, habitualmente son cualquier célula, siempre y cuando se ponga en el medio de cultivo adecuado para poder producir. Pero ahora está demostrado que cualquier célula somática podría hacerlo, aunque habitualmente se prefieren células que con frecuencia se están dividiendo, como en el caso de los fibroblastos. Okay. Creo que sería más complicado hacerlo con una célula muscular, por ejemplo, una célula neuronal. Pero los fibroblastos además tienen la capacidad de estar muy accesibles porque los tenemos en la piel. Entonces siempre se prefiere tomar células que sean de más fácil acceso, claro. O sea, todas las células tienen el material o la información, pero son más fáciles porque están al alcance y tienen la capacidad de la división, ¿no? Exactamente. Eso, así es, Juan Carlos. Tratando de resumir para los que no sabemos ciencia. Está bien. Así es. No sabemos de clonación. De clonación humana. Muy bien. Sí. Entonces, a ese óvulo enucleado le es introducida esa célula que tiene toda la información genética del varón. Como ustedes pueden darse cuenta, bueno, ahí lo tenemos en grande, ahí más. Es exactamente lo que habíamos dicho. El óvulo se fija con una micropipeta que hace un aspirado suave para poder manipularla, y con una microaguja se extrae ese material genético. Allá en el cuadro inferior de la izquierda, nosotros podemos ver que ya está el óvulo enucleado. Mira, si quieres, pasa a la que sigue. A ver, Doc, pero esto todo es teórico. No, eso las imágenes son teóricas, pero esto es algo que sí se hace. Eso es algo que ya está demostrado y que técnicamente es viable. A nivel embrionario. En realidad, bueno, tú te me estás adelantando, pero sí a nivel embrionario, por supuesto, pero esto ya está demostrado que se puede hacer no solamente a nivel embrionario. Hasta desarrollado. Se puede hacer hasta en una célula que ya está completamente desarrollada. Y eso fue romper con un mito o una creencia que se tenía, que solamente las células embrionarias eran capaces de poder multiplicar o hacer una clonación embrionaria, pero ahora se sabe que puede ser con células de cualquier individuo a cualquier edad. Y por esa razón, entonces sería posible hacer un clon de cualquier individuo, de cualquiera de nosotros. Porque antes se decía de las células madre, algo así. Sí. Pero ya se ha ido avanzando. Sí, se demostró que se puede saltar eso. Ok. Claro.
Entonces, miren, aquí lo que se ve es que una célula del individuo que queremos clonar fue metida en ese óvulo enucleado. Y ahora ya no hay información genética de la mujer de la que derivó el óvulo. Esa es toda información genética del hombre o de la mujer que nosotros queremos clonar. Okay. Y entonces vean, una vez que se mete la información genética, el huevo recibe la señal de que la información genética ya está completa y se empieza a multiplicar. Primero pasa por la etapa de 2 células, luego estas se multiplican y va a la de 4 células, 8, 16, 32, etcétera, hasta formar un cúmulo de células que se llaman el blastocisto. Uh-huh. Las primeras células que se forman del huevo hasta la etapa de blastocisto se llaman células madre totipotenciales. Totipotenciales quiere decir que tienen la capacidad de transformarse en células de diferentes tipos, okay, de prácticamente en todas las estirpes celulares, por eso se llaman totipotenciales. Okay. Entonces, okay, los primeros intentos que se hicieron de clonación fueron tomando células de estas células del blastocisto, pero que se consideran como células embrionarias. Se tomaba una célula embrionaria y se ponía en un óvulo enucleado, porque se decía, bueno, el material genético en una célula embrionaria sí tiene la capacidad de multiplicarse en diferentes células. Y entonces se tomaba, en lugar de tomar una célula de un individuo maduro, se tomaba una célula embrionaria. Eso es lo que se hacía. Aquí. Esto era de una célula embrionaria. Okay. Y entonces pasa la que sigue. Y entonces los primeros intentos fueron en 1952, Briggs y King clonaron a una ranita que se utiliza mucho en investigación que se llama Genopus. Y entonces ellos con eso demostraron que podía hacerse clonación de organismos completos hasta ahí, pero fue a partir de una célula embrionaria. En el 52 fue entonces el primer ser vivo clonado, ya, o sea, que estaba completo y vivo. Exactamente. Eso fue en el 52. Luego, posteriormente... Ahora, nada más digo, para los que nos están escuchando, hablamos del 52. En ese momento, la perspectiva, ¿cuál era? O sea, ¿cuál era el fin o la justificación de los científicos para sacar copias porque se podía hacer, pero ¿cuál era el fin o la justificación para sacar copias de un organismo vivo? Fíjate que en realidad la perspectiva de los investigadores desde hace mucho tiempo es utilizar el potencial de la clonación. Creo que en aquel momento no estaban pensando en hacer clonación humana ni utilizarla con algún propósito, sino era utilizar animales que pudieran luego tener aplicaciones médico-científicas y con fines benéficos para la sociedad. Okay. Hacer muchas ranas y llenar el mundo de ranas no tenía mucho sentido, ¿no? Pero tener, por ejemplo, organismos idénticos puede servir para hacer experimentos científicos sin tener la variabilidad de cada organismo, por ejemplo. O teniendo organismos idénticos se podían estudiar diferentes mecanismos del metabolismo, etcétera, del envejecimiento y otros, con propósitos y teniendo organismos idénticos se podían evaluar diferentes variables sin el sesgo de la variabilidad genética. Claro, interpersona, ¿no? Animalito. Así es. Ok. Así es, mira, posteriormente, ¿sí? En 1977 se logró la clonación de ratones. Esto también nos fue acercando un poco más a tener un genoma más parecido al del humano. Ya saben, el genoma de ratón se parece en un 62% al humano. Okay. Entonces, sí, mucho más alejado de las ranas, por ejemplo. Y esto también fue con la técnica de transferencia de núcleos, pero que provenían de embriones. Hasta aquí, eso se podía hacer porque teníamos esa premisa, que solamente con células provenientes de embriones se podía hacer clonación. Y entonces ahí se logró esto. Y en 1985, estos autores, Wilson de Estados Unidos, lo que hizo fue producir un becerrito, también clonado, al cual se le llamó Mr. Jefferson. Pero todos ellos fueron a partir de embriones. Entonces, lo que estaban haciendo era demostrar cada vez que se podía hacer clonación en organismos más y más complejos. Eso era la... Esto fue antes de Dolly. Eso, fue sí. Un becerrito. Exactamente. Pero la diferencia es la técnica, ¿no? La diferencia es con qué tipo de células se hizo. Ok. Entonces, mire, luego después los autores
Los que participaron con Dolly previo a eso, que esto fue en 1995, Campbell y Wilmot y otros colegas de Escocia produjeron ovejas vivas. Esto no es Dolly todavía. Ellas se llamaron Megan y Morag y lo hicieron con ovejitas, claro. Pero estas ovejitas también fueron provenientes de células embrionarias. Okay. Y entonces ellos, posteriormente, ahora sí, se lanzaron a tratar de ver si era posible hacer la clonación con células maduras. Es decir, ya no con células embrionarias. Una célula de la piel o una célula de cualquier otra parte del cuerpo, pero que no fuera embrionaria. Para los que nos escuchan, o sea, la diferencia es que las clonaciones previas a Dolly habían hecho, digamos, a partir de un embrión que ya en sí pues es una célula que potencialmente se convertiría en un ser vivo, se clonaba, ¿no? Nada más se cambiaba, digamos, el núcleo y se podía sacar una copia idéntica de otro animalito, pero a partir de un embrión. Así es. Y con Dolly el gran salto, el boom científico que se dio es que no era un embrión, sino una célula cualquiera. O sea, sacar una copia idéntica de un organismo vivo a partir de una célula cualquiera. Sí, que en realidad podemos decir de un organismo vivo a partir de otro organismo. Es decir, podemos producir un organismo vivo idéntico a otro organismo vivo. Eso significa que si a cualquiera de ustedes le tomaran una célula de su piel, potencialmente hay la capacidad de que nazca un niño que sea idéntico a ustedes y que se puedan ver los dos. Obviamente no se verían de la misma edad, pero sería una copia idéntica a ti o a cualquiera. ¿Y son copias idénticas? Esas eran copias idénticas, sí, porque eran provenientes del mismo, pero eran células embrionarias. Uh-huh. Para nosotros poder hacer eso es como si tomáramos una célula embrionaria de es como si fueran a ser un niño y nosotros agarramos células de su blastocisto del que veíamos ahí, sí, y esa la intentáramos clonar, pero lo teníamos que hacer en la etapa en la que él es un blastocisto, sí, no en un individuo ya maduro. ¿Sí? Pero entonces, ahora sí, después de eso, nació Dolly. Fíjense que el proceso que uno puede decir, Dolly sí fue tomada de una célula madura. Mira, pásame la que sigue. Sí. Ella, ¿cómo fue el proceso? Ella derivó de un núcleo obtenido de la ubre de la mamá, de la que se hizo la clonación. Agarraron de su ubre, es como la mama, pues es de donde sale la leche. Uh-huh. En las ovejitas y en las vacas se llama ubre. Sí. De ahí se tomó un pedacito de tejido y esas células se pusieron a cultivar. Y entonces, cultivadas esas células, luego lo que hicieron fue nuclear muchos óvulos. Uh-huh. Les quitaron el núcleo y les pusieron células obtenidas de la ubre, de la ovejita Fin Dorset. Okay. Y entonces ya tuvieron muchos huevos para poder reproducir. Entonces, primero se habían cultivado las células, luego nuclearon los óvulos y luego, pásame la que sigue, las células que fueron cultivadas se fusionaron con óvulos sin fertilizar. Okay. Eso fue lo que hicieron. Sí. Y entonces se obtuvieron 277 huevos. Eso fue lo que hicieron, 277. Y luego se cultivaron por 6 días, dejándolos que crecieran esas células de las cuales hablamos, que son como del embrión incipiente. Sí. Y entonces lo que ellos lograron es que al final solamente 29 de los 277 llegaron hasta ese estadio. Quiere decir, los demás se murieron, pero 29 llegaron hasta la etapa de blastocisto. Pero ellos no querían llegar hasta esa etapa. Lo que ellos querían era obtener el organismo completo. Entonces los dejaron crecer, los implantaron en el útero de unas ovejas que son mejores para concebir. Los núcleos fueron sacados de una oveja Fin Dorset. Las Fin Dorset son las ovejas como las de postales de Navidad, sí, las blancas, más etcétera, más bonitas así. Sí. Pero hay unas ovejas que no son tan bonitas, pero que son mejores para reproducir. Se llaman ovejas cara negra. Entonces allá las utilizaron como úteros sustitutos, okay, y en ellas implantaron los blastocistos. Los 29 blastocistos los implantaron en esas ovejitas,
Pero resulta que de esos 29 blastocistos que se implantaron en 13 ovejas nodrizas, es decir, un promedio de 3 huevos o de 2 huevos por cada oveja. Pero de ellas solamente una dio a luz un producto vivo 148 días después. Y en 1996, estos autores, Wilmut y colaboradores, publicaron los resultados de lo que es la oveja Dolly en el 96. Pero el evento fue tan relevante, digo, los que ya vivíamos en esa época, nos dimos cuenta de que fue una noticia mundial. Y el asunto es que rompía con el mito de que no se podían hacer clones de organismos maduros. Sí. Y a partir de este momento se demostró que sí se podía. Entonces Dolly era una copia exacta de su madre porque nació por clonación. De su madre genética. Sí. De su madre genética. Porque la que la dio a luz era una oveja distinta. Era una oveja cara negra. Pero ella era idéntica a su madre genética. Y la que aportó el huevo, pues era otra también distinta. No, esa era la genética. No, sí. La genética aportó el huevo, pero ya cuando cuando los huevos estaban en el laboratorio, trajeron a las ovejas cara negra y en ellas implantaron también en el laboratorio los óvulos, los blastocistos. Bueno, pero el huevo ya le habían quitado el núcleo. Ya se le había quitado el núcleo. Entonces, a la que aportó el huevo, más bien es a la que aportó la célula ya adulta, ¿no? La misma. Era la misma. Era la misma. Okay. Sí, era la misma. Muy bien. Entonces, con esto, pues, entonces ahí vemos, miren, esta que está aquí es Dolly y la oveja, digamos, que puso su útero para que pudiera desarrollarse es la oveja cara negra que está arriba. Y entonces esto lo hicieron otra vez Wilmut y Campbell, que habían hecho antes la clonación de las ovejas Megan y Morak. Pero entonces esto fue una revolución, porque esto planteaba la posibilidad de que se pudieran hacer clones humanos. Entonces... fue un antes y un después. Como un antes y un después. Dolly fue... Y a partir de este momento eso sigue siendo vigente. Nosotros ahora en ciencia sabemos que existen las herramientas para la clonación humana. Y si antes, ahora más. Y fíjense que aquí tenemos esto. Esto no es Dolly y su madre genética. Más bien, la grande es Dolly y la pequeñita es hija de Dolly. Oh. Es decir, Dolly tuvo descendencia. Y el asunto es que... se hicieron ciertas pruebas y se supo que Dolly tenía algunas señales genéticas de ser un clon, pero cuando se analizó a la ovejita, a la hija de Dolly era una oveja completamente normal. Fundamentalmente, algo que se teorizaba que podía ocurrir con los clones es que hay un marcado genético que es como un reloj biológico. Nosotros tenemos cromosomas donde está toda la información genética y en las partes más distales de los cromosomas tenemos unas estructuras que se llaman telómeros y esos telómeros se van perdiendo con cada división celular. Okay. Hasta que se van acortando, hasta que llega un momento en el que se acortan tanto que los cromosomas ya no se pueden reproducir. Y eso ocurre a lo largo de nuestra vida. Entonces eso quiere decir que un viejo como yo tiene los telómeros más acortados que ustedes, que están más jóvenes. Y un niño recién nacido tiene sus telómeros más largos que cualquiera de nosotros, porque su reloj biológico apenas está empezando. Mientras que entre más tiempo pase, el reloj biológico mío se va acortando más. Es como si fuera un reloj genético. Okay. Es como si fuera una señal de envejecimiento. No es como si fuera, en realidad lo es. Es una señal de envejecimiento. Lo que se demostró en Dolly es que a pesar de que era una oveja no muy grande, sí tenía sus telómeros acortados. Quiere decir, a Dolly le contó acortamiento de la célula de la que fue tomada. Okay. Entonces... era una célula que ya estaba envejecida y al sacar una copia idéntica, digamos que aunque estaba muy joven Dolly, ya tenía ese acortamiento telomérico, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, lo que se especula es que un clon sí sería idéntico a su original, por decirlo así, pero el acortamiento de los telómeros haría que viviera menos, que envejeciera más rápido. Lo cual sí pasó.
Lo cual sí, porque luego se demostró en Dolly que ella empezó a tener problemas de tipo crónico degenerativo de las articulaciones, de inflamatorio e incluso cáncer cuando no era una oveja muy grande. Entonces ahí hubo especulaciones entre que esa enfermedad se debía sí tal vez a que era un organismo clonado, pero otros decían que tal vez no, porque era una oveja que nunca tuvo una vida de oveja, porque siempre estuvo yendo a conferencias, digo, no es que ella las diera, ¿verdad? Sí, claro. Pero siempre estuvo siendo presentada, etcétera. Entonces, pero es innegable la parte de los telómeros, ¿no? O sea, sí tenía realmente una carga biológica distinta al resto de las ovejas por haber sido clonada, ¿no? Así es. Y eso, retomando un poquito lo que decías ahorita, Doc, que la hija de Dolly tenía sus telómeros correctos, acorde a su edad biológica, cronológica, etcétera, ¿no? O sea, no heredó, digamos, esa condición. Esa condición de haber sido clonada de su madre, ¿no? Así es. Porque era un organismo nuevo, ¿no? Así es. Concebido sexualmente. Concebido normalmente. Así es. Pero entonces eso también plantea el otro supuesto. El otro supuesto es que si se hace un clon y ese clon tiene descendencia por vía normal, ese clon ese otro organismo no sería una copia, porque sí sería una combinación de genética, como habitualmente ocurre, pero estaría completamente normal. Hay algo, mira, pasa la que sigue. En 2001 se publicó la clonación de simios, lo cual hasta este momento constituía lo más cercano a la clonación de humanos. Y vean que yo creo que en este punto sí la ciencia sirve mucho, o los avances de la ciencia nos han servido mucho para mejorar en muchos aspectos. Pero también la curiosidad científica de pronto nos lleva a ámbitos desconocidos y de consecuencias que no podemos predecir. Ese es el asunto. Y creo que en este punto la curiosidad por si se podían hacer clones humanos estaba en los científicos. Y entonces, bueno, hasta aquí se hizo clonación de simios, que ya saben ustedes que los simios, bueno, el chimpancé en particular y el gorila tienen un 98% de parecido con nosotros. Claro. Entonces, si se demuestra la clonación de simios, estábamos ya muy cercanos a demostrar la clonación de seres humanos. Y luego, mira, sí. Lo vamos a dejar, perdón, doctor. Ya se nos fue el tiempo muy rápido. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues ya regresamos a Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos vemos y nos escuchamos a través de YouTube. En el canal lo encuentran así como Ciencia en Frecuencia. También a través de Spotify o de Spotify. Y en Radio Universidad en el 89.5 en Torreón y en el 104.1 en Saltillo. Y bueno, pues nos encontramos con el doctor Pablo Ruiz Flores, que es orgullosamente lobo. De casa. Es de casa y estamos hablando sobre un tema muy interesante que es la clonación y pues en el primer corte vimos todo el camino que se llevó, que ha llevado esta cuestión de la clonación, primero embrionaria y luego ya con células maduras y pasando por la oveja Dolly y llegando a lo que viene siendo la clonación de simios, que comparten el 98% de los genes con los humanos, lo más cerca a la clonación humana que hemos estado, no sé, hasta el momento hasta el 2001. Hasta el 2001. Muy buen resumen, hermano. Bueno, sí. Muy bien. Sí quedó claro, ¿no? Sí. Para ser comunicólogo. Pero mira, pasa la que sigue y nosotros nos encontramos con que tiempo después, en el 2002, se hizo la primera clonación humana. Por la misma técnica que la que se hizo Dolly y estos otros simios. A nivel embrionario. Así. ¿En qué año? Ahí tenemos la imagen. Esa imagen fue la imagen de un blastocisto
y ese ya es un blastocisto humano. Quiere decir que pudo haber llegado a ser un humano completo. Exactamente, pudo haber sido un humano completo, pero los investigadores lo interrumpieron hasta la etapa de blastocisto y publicaron sus resultados. Por temas éticos. Por temas éticos. De hecho, ya se sabía desde que pasó el evento de Dolly. Ahorita lo vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud y varios gobiernos de los más importantes del mundo prohibieron la clonación humana. Pero ellos se atrevieron a llevarlo hasta la etapa de blastocisto, lo publicaron, de hecho lo publicaron en la revista Nature, pero fueron castigados. O sea, a pesar de que lo interrumpieron en la etapa de blastocisto, les retiraron todos los apoyos, porque aún así estuvieron haciendo experimentos donde no deberían. Claro. Pero esto sí quedó como un hito porque se demostró ya indiscutiblemente que la clonación humana era posible. Así es. Mira, pasa la que sigue. Pero luego tiempo después también salió a la televisión, no mucho tiempo después de esto, salió a la televisión una empresa que se considera como una pseudoempresa con un sesgo religioso, con un líder que se llama Ravel, en donde esta investigadora que aparece en esta foto de periódico de Daily Telegraph, Brigitte Brussier, salió a decir que ellos habían clonado a la primera niña, a la cual ellos llamaron Eva. Es decir, para ellos produjeron el primer clon humano. Y de hecho en la página de Clone8, que así se llama la empresa, ellos ofrecieron desde ese tiempo y ofrecen todavía hacer clones. Hasta ahora lo que ellos afirman es que han sido clones femeninos. Pero la verdad es que aunque la comunidad les pidió que mostraran evidencia de esos clones, realmente ellos nunca mostraron esa evidencia. O sea, nada más ellos decían que habían clonado. Sí, y de hecho, yo me metí a la página como cualquiera se puede meter y ofrecían en $200,000 hacer esas clonaciones. Pero estando prohibido... Sí, porque como es una pseudoempresa y además está prohibido para los gobiernos y para la Organización Mundial en general que sus países lo hicieran. Pero creo que entonces la restricción no era en general, porque ellos, siendo una empresa privada, dijeron que lo hacían. Y lo ofrecían, sí. Aparte con el componente religioso, ¿no? Sí. Sectario. Así es. Sin embargo, por ejemplo, Ravel es el que dijo que iba a venir una nave interplanetaria y que se iba a llevar a todos sus adeptos, y hubo un suicidio masivo porque dijeron que solamente así podían ir a encontrarse con esa nave y escapar de la destrucción de la Tierra. De eso estamos hablando pues ya de más de 25 años, ¿no? Sí. No. Entonces, sí, por eso se dudaba y se sigue dudando mucho de qué fue lo que pasó. De la veracidad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si alguien ha querido hacer clonación humana y lo ha hecho en secreto, no dudamos ahora de que existe la técnica y existen las posibilidades de que esto se pueda hacer, aunque realmente no lo sabemos. ¿Me pasa la que sigue? Y entonces, bueno, eso es lo que les decía. Ahí está. Esa foto es tomada, la que está en azul, es tomada de lo que ellos tienen. De hecho, ahí hay un libro también que hizo Rael que se llama Sí a la clonación humana. Dice vida eterna gracias a la ciencia. Es algo de lo que ellos ponen como su publicidad. Y bueno, ahí está esa foto donde dicen que esta foto era no de la primera Eva. O sea, ellos dicen que esa es la tercera Eva que ellos estaban haciendo. Pasa a la que sigue, por favor. Ahí está, pues una empresa de reputación dudosa, ¿no? Pasa a la que sigue. Y bueno, en 2003 Dolly fue sacrificada. No crean ustedes que fue sacrificada con fines científicos para ver qué estaba pasando con ella. La verdad es que fue sacrificada porque ya tenía muchísimos problemas, ya estaba sufriendo mucho con las enfermedades crónico-degenerativas y tenía un cáncer avanzado. Entonces, digamos, fue sacrificada con fines humanitarios, sí, así es. Pero sí, lo que sí hicieron fue que una vez sacrificada, pues analizaron todo lo que se podía analizar de ella, ¿verdad? Sus órganos, etcétera. En el Museo Nacional de Escocia, ¿no? Bueno, tú estuviste en Edimburgo, Jorge. Cuando estuve en Edimburgo, una muy mala suerte que estaba en restauración
Pues sí, es la oveja disecada de Dolly. Sí. ¿Y no la pudiste ver? No la pude ver, no, todo el tiempo que Ajá. estuve ella estuvo en restauración. Lo que sí pude ver es estaba ahí la mosca de... La drosófila de Thomas Sí. Hunt Morgan. Exacto. Ajá. Sí. Y ahí me tomé foto, pero nada más. Sí, es que Jorge estuvo en Edimburgo, que es un lugar de mucha ciencia también, y donde hay hitos históricos para el desarrollo de la genética humana. Sí. Así es. Muy bien, Jorge. No, pues, Y fíjense ustedes que este es otro hito que ocurrió en el 2003. Como ustedes saben, una mulita deriva del apareamiento, creo que es de un caballo con una burra. Y entonces, pero las mulitas son estériles. Sin embargo, se demostró en el 2003 que por clonación se podía lograr que organismos que sean estériles pueden tener un clon. Esto, bueno, si nosotros queremos darle una aplicación, le podía dar esperanzas a todas aquellas parejas que son estériles y que no me refiero a infértiles, ¿verdad? Porque si alguien tiene espermatozoides y óvulos, bueno, podríamos decir que son infértiles, pero tienen el material para poder tener descendencia. Pero un organismo que es estéril no podría, sin embargo, a través de la clonación es posible. Y esto le brindaba, o pensaban que le brindaba esperanzas, o le brinda esperanzas a aquellas personas que son estériles y que de otra manera no podrían tener descendencia, claro. Por ejemplo. Muy bien, pasa la que sigue. Ahora, ¿la clonación es buena o mala? Porque eso es un asunto de debate, ¿verdad? A ver, Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Y acabamos de tener un capítulo. La clonación humana. La clonación humana. La clonación, bueno, la clonación en general, ¿tú crees que es buena o mala? Pues es buena. ¿Y la clonación ¿Cómo humana? avances? No sé. No sé, y no voy a meterme. No voy a caer en tu trampa. Sí. No, tampoco tengo la respuesta yo. La verdad es que, como todo lo que ocurre en ciencia, hay aspectos buenos de la clonación, incluso de la clonación humana, y hay aspectos negativos o hay consecuencias que pudieran derivarse de realizarla. Mira, algunas de las cosas que tenemos es de la clonación en general. Pues se pueden obtener cantidades ilimitadas de embriones de alta calidad en ganadería, por ejemplo. Okay. Si logramos una vaca que tenga carne o de mucha calidad o leche que produzca grandes cantidades de leche de gran calidad, si nosotros hacemos clones, eso sería fabuloso para todos. Sí. También el rescate de especies en peligro de extinción, por ejemplo. Claro. La otra sería la obtención de animales homogéneos o igualitos con fines de investigación. Así nosotros las consecuencias o los resultados que encontráramos no diríamos que pueden ser debidos a variabilidad genética porque todos serían igualitos y esto nos ayudaría mucho en la ciencia. También la identificación de los mecanismos de regulación genética del desarrollo, para eso nos podría servir. Claro. Y entonces eso nos permitiría tal vez pensar en mayores expectativas de vida también para nosotros los humanos o para los organismos en general. El control, podríamos tener organismos que tuvieran, por ejemplo, el mismo tipo de cáncer manifestado de la misma manera y que nosotros pudiéramos conocer mejor cómo se controlan o cómo se desarrolla el cáncer y entonces establecer tratamientos mucho más específicos que lo que ahora hacemos. Porque ahora el cáncer es diferente en cada organismo. Sin embargo, si tuviéramos homogéneamente el desarrollo de un cáncer igual, nos permitiría estudiarlo mejor y poder establecer terapias. También el desarrollo de terapia génica y producción industrial de proteínas, eso es algo que nos puede ayudar. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es una proteína y se utiliza para darlas a personas con baja talla, eso sería un ejemplo. Y es muy cara. Y es muy cara. Y el factor 8 de la coagulación también. Y eso, sí, la insulina también es una proteína. Sí. Entonces, todo esto producido, ya se hace de manera masiva, pero la clonación facilitaría mucho este tipo de circunstancias. También la producción de anticuerpos, por ejemplo, para combatir diversas enfermedades en organismos que son genéticamente homogéneos, nos aseguraría producirlos de manera precisa. Puntual. Así. Y también, por ejemplo, sirve para la obtención de órganos autólogos para trasplante, esto en animales.
Porque hay incluso películas donde, yo recuerdo una, no sé si era Gattaca, donde hacían clones, pero la idea de hacer esos clones era tenerlos de reserva por si el original le fallaba algún órgano, por ejemplo. Si era alcohólico, viva, ¿no? si era alcohólico y necesitaba el hígado, entonces tomaban al clon y le traían el órgano sin riesgo de rechazo. Sin riesgo de rechazo. Pero eso, pues, obviamente, éticamente es muy cuestionable, ¿no? Pasa la que sigue. Y luego se descubrió otra cosa. Se descubrió que en aquellos blastocistos, sin llevarlo a la etapa de organismo vivo, pero, por ejemplo, si alguien hacía un blastocisto derivado de mí, de ahí esas células las podían transformar. Ese es potencialmente un organismo vivo, porque el blastocisto al final nacería alguien que es como yo. Sí. Pero lo que ellos descubrieron es que si esas células del blastocisto, en lugar de dejarlas que crecieran como organismo, las disgregaban y las ponían en los medios adecuados, se podían desarrollar células de cualquier tipo. Y entonces, por ejemplo, si yo tenía leucemia, bueno, pueden quitarme mis células y ponerme las del clon que no tienen leucemia y desarrollarlas como células, de la médula ósea, para que volvieran a crecer en mí sin el riesgo de leucemia. O si yo requiriera, por ejemplo, células madre, a partir de ahí se derivan las células madre, que yo podría hacer las neuronas o podría hacerlas tejido muscular. De manera que, siendo mis propias células, no las rechazara. Y esto serviría para diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya es posible esto? Esto se hizo. De hecho, a esto se le llamó clonación terapéutica. Es decir, se hacía el clon no con propósitos de dejarlo vivir, sino con el propósito de tener un cúmulo de células que podían almacenarse en criocoagulación y que cuando yo las necesitara se pudieran descongelar y luego hacerlas un tejido que yo necesitara. Pero eso también implica aspectos éticos muy importantes. Eso fue histórico. Sin embargo, posteriormente, esta es la evidencia de que fue posible. Es una foto de la revista Nature, donde está la evidencia de que una célula totipotencial fue conducida a hacerse una neurona. Y esto son experimentos reales. Pasa la que sigue, por favor. Pero luego, afortunadamente, después se detectó que en las células del ombligo hay células madre. Nada más hay un asunto. Hay células que son totipotenciales, que son las células embrionarias, y estas células del cordón umbilical son células multipotenciales. Quiere decir, multipotenciales ya no son que pueden desarrollar todo, pero que todavía tienen la capacidad y también se llaman células madre. Entonces, lo que se hizo, y seguramente ustedes lo habrán escuchado, fue que ahora lo que se hacía es que de un recién nacido, si las personas querían, se podía tomar su cordón umbilical, congelarlo para tener el potencial de, si lo requería en un futuro, poder sacar de ahí células madre de él mismo y poder utilizarlas. La otra cosa es que posteriormente también se demostró que hay células madre, hay células madre en el tejido adiposo. Entonces ya hacer clonación terapéutica, no tiene ningún sentido si tenemos células madre en otras partes del cuerpo sin necesidad de ser esto que tiene implicaciones éticas importantes. Y ahora lo que sabemos es que se han utilizado esas células madre para el tratamiento de la falla cardíaca, por ejemplo. Y eso lo tenemos a la vista. De hecho, el doctor Rafael Argüello y otros investigadores en el hospital universitario han hecho trasplante de células madre, y es algo que se hace en diferentes partes del mundo, pero con células madre derivadas o de tejido adiposo o de cordón umbilical. ¿El tejido adiposo es? La grasita. La grasa. Ay, yo soy... Es de la grasa. Yo soy muy bien. Mira, pasa la que sigue. Y también ahí están para problemas neurológicos. Todo esto que les estoy mostrando aquí son páginas de artículos que fueron publicados con resultados ya demostrados. Serios. Son resultados serios, o sea, no es algo que se especula. Entonces también se ha utilizado para enfermedades neurológicas en primates, pues, pero que sí se ha utilizado en primates. De hecho, también ya se han hecho experimentos para tratar enfermedades neurológicas en humanos en la etapa actual. ¿Pasa la que sigue? Y entonces aquí fue un artículo que publicaron donde dijeron, bueno, si ya se hizo en primates no humanos, pues en realidad estamos
ya a las puertas de que todo esto se haga en humanos. ¿Pasa a la que sigue? Bueno, pasa a la que sigue, esa no tiene mucho sentido. Ahí está. El tejido adiposo es una fuente de células madre multipotenciales. Y también esto ya completamente demostrado. Entonces, miren, parece pues que cada vez tenemos más la posibilidad de conducir nuestro destino hacia lugares donde quisiéramos o no quisiéramos. Esa es una pregunta, ¿verdad? Sin embargo, pasa la que sigue. ¿Cuáles son? Hay dificultades para la clonación. Primero, es un método complejo y todavía no está bien controlado. ¿Se acuerdan que de Dolly hubo primero 299 huevos, de los cuales solamente 277, de los cuales solamente 29 llegaron a blastocisto, y de ellos solamente uno llegó a un organismo vivo? Pero ¿qué tal si en el Inter tenemos a varios clones que por la manipulación en el laboratorio salen defectuosos? Pero sí nos damos cuenta hasta que ya están vivos, porque pueden verse como normales. ¿Qué tal si algunos de ellos tienen algún problema de tipo mental? Es decir, no sabemos cuáles serían las consecuencias de intentarlo. Y tiene una baja... Y en humanos no es tan fácil como... Digo, no es tan fácil. No se puede hacer como en animales, es decir, se sacrifica y ya. Exactamente. Hay aspectos éticos ahí. Ahora, y también requiere personal calificado e infraestructura de alta tecnología. Entonces, no es tan fácil. ¿Pasa la que sigue? Rompe con la variación natural de las poblaciones. O sea, claro, nosotros sabemos que seamos diferentes no es algo malo, es algo bueno. Nos protege en muchos sentidos. Pero hacer puros iguales plantea un problema. Imaginen ustedes como la película La Guerra de los Clones, que los clones hagan guerra y todos sean iguales y quede una humanidad igual. Pero entonces lo que acabe con uno acaba con todos. Claro. Entonces la variabilidad genética nos protege en ese sentido. Entonces pone en riesgo los mecanismos naturales de la evolución y atenta contra los valores éticos, morales y espirituales de la sociedad, ¿verdad? Eso ya sabemos. Pasa la que sigue, Jorge. Y se ha escrito mucho, no ahorita, desde tiempo. Un mundo feliz es una de ellas, o Los niños de Brasil, donde supuestamente se hicieron clones de Hitler. Uh-huh. Es otra de ellas. Mira, pásala. Y hay varias que se hicieron en el 73. Ahí está Los clones, Jurassic Park, El mundo perdido, Alien, y en Star Wars. Sí, los clones. Sí, así es. Pásala que sigue. Por eso, entonces, la Organización Mundial de la Salud en el 98, vean, Dolly se publicó en el 96. Uh-huh. En el 98, la Organización Mundial de la Salud, junto con otros organismos internacionales, lo prohibieron la clonación humana. Y pasa la que sigue. Y hay guías que ya nos dicen exactamente cuál es la condición y la prohibición de esto, como de la American Medical Association. Pasa la que sigue, Jorge. Y bueno, ahí está lo de Clone A, si les da curiosidad y luego quieren volver a consultarlo. Fíjense ustedes que, y prácticamente ya se terminaron las diapositivas, pero fíjense ustedes que aquí hay otra cuestión. Un clon de alguien pensaría exactamente igual que su original. ¿Qué derechos tiene ese clon? ¿A qué tendría derecho o no? Se plantearía preguntas como ¿de dónde viene? ¿Cuál es el motivo de su existencia? ¿Para qué está aquí? Etcétera, cuando fue realmente producido de una manera artificial. Porque una duda del hombre ha sido siempre ¿de dónde viene y cuál es su propósito? Claro. Entonces, para un clon, ¿cómo sería eso? Creo que hay algunas preguntas que ya pueden ser respondidas, porque, por ejemplo, nosotros tenemos lo que podríamos considerar una clonación natural. Cuando nacen los gemelos monocigóticos, uh-huh, que son genéticamente idénticos, sí, entre ellos no piensan igual. No. Digo, tienen muchas cosas en común y así. Es algo contextual, ¿no? Sí, claro, porque también la experiencia, el medio ambiente, la manera como fueron creados tiene que ver. De hecho, hay un artículo muy interesante que se llama crianza contra genética, uh-huh, algo así. Y entonces lo que se ve es que ambos dice, en inglés sería nature versus nurture, o naturaleza versus crianza. Crianza. Entonces, y se ve que ambas influyen.
Por lo tanto, es lo que nosotros podríamos pensar. Yo creo que el clon tendría sus propios pensamientos, sus propios anhelos, etcétera, pero sí se encontraría en una encrucijada de ese tipo. Y la otra cosa es, si solo por curiosidad científica lo hiciéramos, ¿cuál sería realmente la intención? Lo que tú preguntabas al principio. Y realmente no hay ninguna justificación si nosotros tenemos a una especie que es muy fértil en realidad, por eso tenemos invadida la Tierra de puros de nosotros. 8,000 millones. Sí, y que no tendría ningún sentido que hiciéramos esto. ¿Para qué? Sin embargo, no sabemos, los humanos, cada humano somos diferentes y empujamos al final por donde queremos. Eso nos pasó con la energía atómica en su momento, pero ahora lo vemos o lo contemplamos como un riesgo potencial, esto de la inteligencia artificial. No sabemos si conduciendo para allá en algún momento realmente dejáramos a las máquinas que tomaran el control y que nosotros ahora nos viéramos como los perseguidos o los sujetos de extinción. Por eso, como humanos, es importante que tengamos valores y que sepamos bien qué queremos y hacia dónde nos queremos conducir. Santa Madre de Dios. Pues ya para cerrar, yo a modo de conclusión, doctor, la verdad es que es un tema siempre complejo, pero también muy atractivo. La verdad es que es muy interesante hablar de clonación porque uno se imagina en este futuro distópico como que no podría haber una situación en que no hay otra opción más que la clonación. Yo me quedo con una frase. Yo conozco al doctor Pablo hace 15 años ya, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos hace 15 años. Sí, 13, 15 años más o menos. Y la primera vez que yo conozco al doctor Pablo estaba dando una conferencia sobre el cáncer de mama. Y recuerdo bien que dice al final, porque le preguntaron por qué estaba usted investigando el cáncer de mama, si era una enfermedad predominantemente de mujeres. Y para todo esto, pues para hacer la clonación se necesita sí o sí a fuerza un óvulo. Un óvulo. Así es. Entonces decía usted, mire, genéticamente hablando, una mujer podría teóricamente clonarse a sí misma, un hombre no. O sea, un hombre a fuerza necesitaría de un óvulo donante para hacerse una clonación de sí mismo. Entonces, genéticamente hablando, las mujeres podrían vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ellas. Claro. Suena bien romántico. Entonces, a mí se me quedó esa frase que hablaba de la clonación, y en ese mundo futuro distópico que donde a lo mejor, pues no sé, hay una guerra entre hombres y mujeres, pues estaríamos perdiendo porque ellas sí podrían reproducirse, ¿no? No necesitan para clonarse. Pero pues es un tema bien, bien interesante, ¿no? Hasta para la ciencia ficción. A mí la verdad es que yo siempre, por ejemplo, así como estas páginas, yo creo que esto de Clone8, pues a mí se me hace una farsa tremenda, pero no quita el hecho de que existan intereses y personas que sí lo estén haciendo. Así es. Y seguramente ya habrá algún clonado entre nosotros y no lo sepamos. No soy conspiranoico ni es parte del programa, pero yo creo que sí estamos en eso. Y aquí decíamos que lo comentábamos con el padre, de que luego este tipo de avances científicos no caigan en manos de mentes malévolas, ¿no? El clásico que lo vemos luego en las películas, científico loco, ¿no? Que intenta a través de ese avance científico pues generar pues caos en el mundo. Y algún beneficio sin escrúpulos. Claro. Lo decíamos ahorita, por ejemplo, el tema de los órganos. O sea, sabemos que no es legal, pero ¿cuánto cuesta un riñón? ¿Cuánto cuesta un hígado? Y si alguien decide, sin ningún escrúpulo, estar clonando personas para hacer reservorio o banco de órganos y venderlos, pues técnicamente se podría hacer, y no estamos dando ideas, pero o sea, ya sabemos que es posible hacer eso y pues qué importante, ¿no? La regulación bioética. Porque hablamos del diseño genético, ¿no? Sí. De poder diseñar. Digo, porque justo yo ¿para qué quería diseñarme a mí mismo? O sea, ¿no? Digo, clonarme. Clonarme a mí mismo. ¿Para qué? Digo, algo mejor. Ya con uno. Ya estuvo, ¿no? Ya con uno es suficiente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Qué interesante, doctor. No Muchas sé si gracias. Quiera dar un mensaje para sus alumnos, para sus pacientes aquí a la cámara.
Sí. Radio escuchas. Sí, claro que sí. Primero, pues igual les agradezco a ustedes, Jorge, Juan Carlos. Gracias por todo el equipo que está aquí y que también hacen un gran esfuerzo y que son tan talentosos. Y bueno, con respecto a la ciencia en general, ven ustedes que es muy útil, pero también puede ocasionar peligros. Yo diría que es importante que no perdamos nuestros valores y es importante que tengamos muy claro que nosotros queremos el bien de la humanidad. De hecho, aquellos que nos dedicamos a la ciencia, lo que queremos es que todos nosotros como humanos, hombres y mujeres, vivamos en un mundo mejor y que nuestro futuro sea muy halagüeño, que tengamos lo mejor. Entonces, pero cada uno puede poner su esfuerzo, cada quien desde su área donde está. Entonces, empujemos porque cada uno de nosotros sea mejor como persona y tengamos un mundo mejor. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor. Se nos terminó el tiempo. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Nos vemos y escuchamos en YouTube, en Radio Universidad. Por favor, comenten el capítulo si les gustó, si están de acuerdo, si ya conocen algún clon que vive entre nosotros. Y recuerden que todas las interacciones nos ayudan con el algoritmo de YouTube sobre todo. Entonces, pues Compartan. compartan, por favor. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Nos Gracias. vemos.